¿usted es religioso? ¿Cree en alguna religión? Le digo, no, la verdad, si vamos al término, lo que significa religión viene de religar, y religar significa unir el alma con el espíritu. Hay mucha gente que no entiende la diferencia entre alma y espíritu y lo toma como una misma cosa. Entonces también hay un problema, digamos, de conceptos y de instrucción en los conceptos. De manera que, hablando con este señor, después de explicarle mi forma de ver la vida, me dice: yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero hay gente que lo que usted dice no lo entiende. Y entonces le digo, ¿y usted por qué supone que no lo entiende? Porque como yo lo entiendo, sí, para mí es como uno dice, ¿no? Si yo entiendo algo, para mí todo el mundo está entendiendo lo que yo entiendo, porque actuamos por espejo. Sin embargo, no es así, porque no todas las conciencias y no todas las mentes están adiestradas en un sector de la experiencia de la vida para poder comprender. Entonces a veces hay personas que se enojan por lo que puede decir uno, porque no sintoniza y no se sincroniza. Y lo que me dijo este jardinero de plaza, allá en la plaza de Villaluro, da sobre Rivadavia y sobre Ramón Falcón por otro lado, y doy estas características porque es una realidad de vida, una experiencia de vida. Me dice, yo lo que observé de la gente, que la gente tiene dos maneras de aprender cosas en la vida, o por amor o por rigor. Y dice, y lo que yo me doy cuenta que la mayoría de la gente aprende más por rigor que por amor. Y yo me quedé pensando en esa observación de él y realmente me dejó pensando en profundidad bastante tiempo, ¿no? No me animé en ese momento a discutírselo o a debatirlo porque sentía que había algo que yo no había observado y que me estaba diciendo una verdad, ¿no? Nunca había contemplado que mucha gente en la humanidad vive por el rigor o despierta a través del rigor. Desde una visión mucho más espiritual, obviamente el rigor es una condición necesaria y creada desde la vida humana, no desde lo espiritual, ¿no? Ningún maestro verdaderamente espiritual ha utilizado jamás el rigor. Aquellos maestros que han utilizado el rigor son falsos maestros, porque han utilizado su ego todavía a medio, utilizando una instrucción y un conocimiento por encima del resto de la gente, y que han empleado ese rigor para ir señalando el camino a aquellos que necesitaban aprender. Y así me quedé pensando tanto tiempo en el rigor que me di cuenta que cuando la gente no sabe escuchar, cuando la gente no sabe abrir su corazón, cuando la gente no sabe abrir su conciencia y vive enmarascado, ¿no? En una serie de conceptos autolimitantes y autodestructivos, son personas que viven a través del rigor, o sea, viven con las bofetadas de la vida. Y ahí hay un montón de tejidos emocionales y de pensamientos para ver, para llegar a algo todavía mucho más profundo. ¿Por qué los seres humanos en su gran mayoría viven desde ahí? Podríamos decir en un principio como causa es que la mayoría de las personas, aún teniendo miedos, que son los que dominan su experiencia de vida constante, a partir de esos miedos surgen muchos caprichos, y esos caprichos surgen como mecanismos de autodefensa para decir, a mí no me van a hacer esto, a mí no me van a hacer lo otro, ¿no? Lo cual está evidenciando que tiene una actitud todavía mucho para comprender de sí mismo y que no puede dar a nadie lo que no ha comprendido en sí mismo. Entonces, hay una mixtura tan impresionante, ¿no?, para desarrollar y observar en todos estos tejidos emocionales y de pensamiento. No nos alcanzaría el tiempo, porque podría dar millones de metáforas, millones de explicaciones, y aún así, si lo principal
que me explicó o me enseñó ese jardinero humilde de una plaza de Buenos Aires, que fue en ese momento un maestro para mí, porque nunca había reparado en la enseñanza a través del rigor, ¿no? Esa enseñanza del rigor que impone la sociedad, y mucho más en una sociedad donde el consumo pareciera ser que es la voz diaria para estar, digamos, a tono con la vivencia. Entonces, a ver, que reflexione todo el mundo cuánto de rigor hay en su vida, autoimpuesto e impuesto por su grupo familiar y por la sociedad, y cuánto de amor está experimentando esa persona y cuánto amor recibe de su entorno y de su sociedad. Y entonces ahí va a empezar a tener una tabla de valores real para poder empezar a decir, bueno, yo estoy aquí parado, este es el mapa que tengo, en el mapa, en el GCP, estoy aquí parado. Entonces, desde aquí, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a llegar? Necesito un GCP del alma. Y para poder tener ese GCP del alma, el Merkabah canalizado es la última herramienta de síntesis que la gente está necesitando utilizar para despertar realmente. Sí, Aman. Enseguidita nos vas a explicar con un poco más de detalle, entre tantos beneficios que nos brinda la práctica del Merkabah canalizado, cómo desarma o desenreda estos tejidos de pensamientos y emociones enredadas. Muy bien. Bueno, les recuerdo nuestros teléfonos 4932